Ahora, además de poder comprar de la manera más fácil, rápida y segura desde la comodidad de tu casa, también podés retirar tu compra el mismo día y en cualquiera de las más de 120 sucursales Garbarino. Garbarino, le ponemos futuro a tu vida. Bancor le ofrece adquisición de maquinaria agrícola, capital de trabajo para el sector cambero, compra de insumos agrícolas y tarjeta Bancor Agro. Llega ¿Qué hay de nuevo en mi suelo? El gran concurso de Midera para escuelas agrotécnicas. En este 2015, el suelo en tus manos. Inscribite, hay importantes premios. Más información en www.qhdn.com.ar. Midera. Es bueno tenerte. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M Económico, un domingo a la noche con mucha información económica. En un ratito vamos a estar discutiendo por qué el gobierno, pese a que todos coinciden, todos los economistas del oficialismo y la oposición off the record, que la economía está mal. Hay alta inflación, atraso cambiario, el cepo al dólar, bueno, una montaña de subsidios, déficit fiscal. Se ha devaluado en los últimos 3 años fuertemente el peso. Nadie sabe si se puede mantener el peso, el dólar a 9 pesos a partir de diciembre, pero pese a todo, la economía parece estar jugando a favor del oficialismo. Eso muestran algunas encuestas, eso muestra el propio gobierno, tratando de, en el escenario electoral, con el ancla del dólar, darle al consumo, al crédito, tratar de poner dinero en el bolsillo de los consumidores para impulsar en estos meses la economía y jugar con la economía a favor. Un ratito lo van a escuchar al ex viceministro de Economía y actual presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, un hombre clave del kirchnerismo, Roberto Feletti, y vamos a tratar de hacer un mano a mano y discutir un poquito por qué la economía, después de todas estas cosas, le termina jugando a favor al oficialismo. Muchos dicen que es el plan K electoral. Anclar el dólar, darle con la maquinita de la emisión de pesos y distintos planes al consumo y que se arregle el próximo. Pero ¿qué pasa si el próximo es Scioli? Bueno, lo vamos a discutir un ratito con Feletti. Está también Guillermo Oliveto, que es un experto en consumo, y te va a mostrar justamente cómo, si bien la economía no está ni por asomo en los buenos años del kirchnerismo, la va peleando y está bastante mejor desde el punto de vista del consumo de lo que fue el año pasado, que fue un año muy pero muy malo para los consumidores. Y en un ratito vamos a hablar con Claudio Suchovicki, nuestro experto en finanzas, porque Argentina sigue siendo país fronterizo. Es una oportunidad. ¿Qué cambia en el manejo de los ahorros si gana Scioli o gana Macri a partir de diciembre? ¿Pesos o dólares? ¿Hay algún cambio si gana Scioli o si gana Macri? En un rato lo vamos a hablar con Claudio. Está Claudio Slotnick también para contarnos los aumentos encubiertos que aplican en los supermercados las empresas para eludir los precios cuidados. Cómo no ser engañado justamente por las empresas que eluden los controles oficiales a través de distintos tipos de remarcaciones encubiertas. Y Carlos González Prieto en un ratito te va a contar por qué las paritarias están al rojo vivo. ¿Por qué el sector aceitero tuvo aumento del 36% y parece que en el agro los aumentos van por ahí? Están todos pidiendo arriba del 30%. Ahora, antes de meternos en esos temas, yo les decía, bueno, es raro lo que pasa, porque está claro, lo digo una y mil veces, este modelo económico, así como está agotado. Ahora lo vamos a discutir con Guillermo Oliveto, con Dante Sica, pero las 3 etapas del modelo kirchnerista claramente marcan que esta última etapa, a diferencia de la primera, con altísimo crecimiento, las barras azules, baja inflación, la liñita amarilla y gran creación de empleo, esta etapa no ha dado nada en términos de crecimiento. Es decir, fíjate acá, abrime el plano porque se ve acá bien claro que hemos tenido años prácticamente donde está entre 0 y 1 el crecimiento económico. El año pasado fue -2, caída del PBI, este año a lo sumo se habla de 1% de crecimiento. Y fíjense esta línea, la inflación. La inflación llegó al 38% el año pasado, después de la devaluación abrupta del salto del dólar, y este año va a estar en 25, 26%, es decir, volvemos a
a las inflaciones previas a la devaluación del año pasado, promedio 25% de inflación, inflación altísima, con prácticamente estancamiento, no recesión como el año pasado, pero lo mismo, casi nada de crecimiento, el modelo está agotado. Ahora, lo que muchos se preguntan, ¿por qué en este contexto las encuestas muestran que para el oficialismo o para Scioli, para el candidato oficialista, el escenario es favorable? El escenario es favorable. Bueno, lo que hay, además de esto, de un modelo que no tiene crecimiento y tiene alta inflación, sí hay una sensación de estabilidad que te la genera el dólar fijo. El dólar en 9 pesos, que viene subiendo muy lentamente, muy por debajo de la inflación, y el dólar paralelo que todo el año ha estado planchado por debajo de los 13 pesos y ha sido clave la venta del llamado dólar ahorro. Fíjense, esta es la cantidad de dólar ahorro que vende el Banco Central autorizado por la AFIP todos los meses, arriba de los 450 millones de dólares promedio a partir de octubre del año pasado. Y la línea roja es la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Es decir, la forma de voltear el dólar paralelo para que no se dispare el dólar paralelo, que llegó en un momento a tener una brecha del 80%, incluso hacia fines del año pasado, fue empezar a vender a lo loco dólares para que después parte de la clase media los venda en el paralelo, y eso redujo la brecha y ha sido clave para generar la estabilidad, pues no solamente el dólar oficial clavado, sino también la brecha no más allá del 40%, es decir, la sensación de que el que apostó al dólar paralelo a 15 pesos, a 16 pesos, a 14,50 perdió. Pues se le ha puesto un techo y una presión bajista fuertemente a esta brecha. Algunos dicen que esta brecha, esta liñita para abajo no tiene que ver solamente porque vendieron a lo loco, vienen vendiendo todos los meses dólares para que después vayan y en la vuelta se vendan en el paralelo, sino algunos como Claudio Suchovic que dicen, ojo que esto también tiene que ver con la expectativa. En diciembre todo el mundo sabe que el cepo al dólar no va a poder permanecer mucho tiempo más y la expectativa de que se van a normalizar las cosas tira abajo el dólar paralelo que se había disparado mucho. Pero bueno, es claro que esto genera la estabilidad. En este contexto, el ministro de Economía sale a decir cualquier cosa. Es decir, dice lo que se le canta y nadie lo cuestiona. Fíjate lo que dijo esta semana el ministro de Economía. Estamos en una desaceleración fuerte de precios. Y es cierto, porque tiene que ver con el dólar que te decía. Anclado el dólar, se desaceleraron los precios del 38% al 25-26% este año. Sin embargo, el ministro dice, sin ponerse colorado, que este año la inflación no va a superar el 18%. Lo dijo textualmente, Este año la inflación no va a superar el 18%. Fíjate, es la próxima placa, para que lo veas. No lo estoy inventando, se lo dijo ámbito financiero. Y nadie le dice nada. Es decir, el ministro dice que la inflación este año no supera el 18%, es decir, que el gremio aceitero consiguió duplicar con aumento de salario la inflación, duplicar la inflación. Que los bancarios que cerraron el viernes consiguieron casi duplicar la inflación, 33% de aumento. Uno se pregunta, ¿es así? Digamos, ¿ese es el escenario del cual estamos hablando? Duplicando con los aumentos salariales la inflación. No hay que ser economista para entender esto, es una cuestión de sentido común. Si fuera así, empresarios que tienen 18% de aumento en precios y salarios que duplican la inflación, los empresarios argentinos serían los más generosos del mundo. No serían empresarios, sino que serían filántropos. Es decir, se encargarían del bienestar de sus trabajadores y no de cerrar la ecuación económica en sus empresas, de ganar plata, de tener ganancias. Pero además, si la inflación fuera del 18% y los salarios se están aumentando alrededor del 30% más, es decir, duplicando la inflación, el consumo tendría que estar volando. Es decir, este tendría que ser un año de crecimiento como en los buenos años del kirchnerismo, 5, 6, 7% de crecimiento. El consumo tendría que estar volando. Y un ratito les va a contar Dante Sica y Guillermo Lipeto cómo está el consumo este año. Pero no solamente eso. Volví a la del 18%, porque me interesa ese tema. Si la inflación fuera del 18%, el gobierno no tendría ninguna necesidad de aplicar medidas de estímulo al consumo como está haciendo desesperadamente en estos meses. El ahora 12, los anuncios de créditos personales baratos y prendarios que se anuncian a partir de la semana próxima, y este es el otro anuncio de Kicillof, contradictorio con esto del 18%. ¿Para qué anuncia que van a seguir con los estímulos al consumo si los salarios se están duplicando en sus aumentos a la inflación? Pero bueno, estas son las cosas que permite la economía kirchnerista. Que un ministro de Economía diga cualquier cosa y que ya nadie cuestione si es creíble o no es creíble. Total, el INDEC está todo dibujado, el ministro puede decir que la inflación es 18% y ya pasa.
no está dentro ni siquiera de la discusión política, nadie le prestó atención. ¿Por qué no hay un monumento de Rattasi o de el presidente general de esa, una de las principales aceiteras del país, en el medio de la Plaza de Mayo, por lo que dice el ministro de Economía? Si fuera así, efectivamente, que los empresarios son tan generosos en la Argentina, la confrontación no sería con el poder económico en la Argentina, sino que el poder económico sería más generoso que el poder político en la Argentina. Es un absurdo total, no hay que saber economía para entender esto. Pero bueno, el kirchnerismo transita de acá a la elección de agosto y después de octubre en una especie de escenario en el cual la economía le juega a favor, pese a lo que todos sabemos que está pasando en la economía. Terminan los votantes diciendo, pero bueno, después de todo, Kicillof tira cualquier verdura, pero nos mantiene el dólar tranquilo, nos permite comprar un poquito más en estos meses y sobre todas las cosas, no volver al 2001-2002. Mirá el informe. Axel Kicillof volvió al centro de la escena en medio de la campaña electoral. El ministro de Economía sorprendió en una entrevista con Ámbito Financiero con sus pronósticos de inflación. El funcionario preferido de Cristina Kirchner afirmó que este año el índice de precios rondará el 18% anual. Las palabras de Kicillof llegaron después de que el gobierno intentara sin éxito fijar un techo a las negociaciones salariales del año electoral. Aunque la Casa Rosada acordó con los gremios amigos una paritaria de referencia en torno al 27%, los aumentos del sindicalismo no alineados superan por mucho ese porcentaje. El caso más resonante fue el de la Federación Aceitera, que obtuvo un 36% de incremento salarial después de 22 días de paro. La bancaria de Sergio Palazzo también negocia para obtener un acuerdo que supere el 30%, y Camioneros fue a la huelga en demandas de una suba salarial del 35%. Si la inflación fuera del 18%, como afirma el INDEC de Kicillof, los empresarios argentinos estarían concediendo aumentos que casi duplican el costo de vida. ¿Son los empresarios más generosos del mundo? ¿O el número que dibuja el ministro es tan trucho como los que daba el INDEC? Porque si la inflación es baja y los aumentos son altos, el gobierno anuncia que seguirá otorgando estímulos para reactivar el consumo. Bien, ahora vamos a hablar con Roberto Feletti. Gracias por venir, Roberto. ¿Cómo están? Yo no quiero discutir ya lo dicho del ministro o el INDEC, porque todo el mundo sabe que eso no es cierto, sino que lo que quiero discutir es qué pasa que el escenario económico termina jugando a favor del gobierno. Tal es así que el ministro puede decir cualquier verdura y que, bueno, la cosa pasa y de hecho no hay un enojo con el ministro de Economía. Al contrario, Cristina cree que es su mejor ministro de Economía en todos estos tiempos. Ahora vamos a hablar un mano a mano con Roberto Feletti, pero me interesa destacar a Dante Sica, el director de la consultora ABC, y Guillermo Oliveto, que es un experto en consumo. Vi unos cuadros muy interesantes que ahora los vamos a mostrar de Guillermo. Dante, al fin y al cabo la economía este año, que es un año sin duda un poco mejor que el año pasado, ¿termina jugándole a favor al gobierno? Sí, a ver, después habrá que ver si esta economía seduce a los votantes o enamora a los votantes. Lo que es claro que para la percepción de la gente con respecto al año pasado, la economía está mejor. Yo creo que hay dos variables que juegan fuerte en términos de la percepción general. La primera es que hay estabilidad de empleo. O sea, vos venís de un año donde la caída del empleo fue muy fuerte, la percepción de la gente. Había casi 7 de cada 10 argentinos que tenían miedo de perder el empleo y eso disminuyó y da una tranquilidad, lo cual permite también una negociación salarial mucho mejor para recuperar salario real que el año pasado perdieron. Y la segunda variable clave es que está el tipo de cambio planchado. Digo, esas dos variables cambiaron, por llamar así, un poco el humor. Fíjate que empieza a haber una mejora en la confianza del consumidor, lo que es claro que todavía todos estos indicadores de mejora en términos de percepción con respecto a la economía de la gente, no la personal, que esa siempre venía bien, sino con respecto a lo que es la macro, a la idea de que puede llegar ahora a comprar algún bien de consumo durable, etcétera, todavía en los datos no termina de cristalizarse. Si vos hablas con las principales cadenas, digamos, la evolución del consumo puede mejorar un poquito, pero en el margen, el electrónico sigue cayendo, entonces tenés todavía mucha heterogeneidad en las distintas bocas y esos indicadores de mejora todavía no se den. Quizás después de julio, cuando tengas todas las paritarias cerradas, los programas sociales ya actualizados y el aguinaldo al calle, quizás ahí uno pueda empezar a ver algún tipo de repunte. Hoy en principio te diría que
esa mejora que se ve en algunos indicadores firmes, como es el caso de confianza del consumidor, no lo ves plasmado en términos reales. Después te voy a preguntar, porque vos has escrito mucho sobre el plan elecciones 2015 y después vemos, digamos. Toda la agenda que tenía Cristina en el 2011, que es la misma que tiene ahora, pero agravada en todos los problemas, en inflación, en déficit fiscal, en el cepo al dólar, en el atraso cambiario y demás, bueno, están pasándose para después de diciembre, pero ahora vamos a hablar de ese tema. Guillermo, bueno, me mandaste unos gráficos que la verdad que me llamaban la atención. Quiero que los mostremos ahí en el LCD, ahí donde está Claudio Slotnick. Ese me llamó la atención, por ejemplo. El del aumento de la confianza del consumidor, que elaboraste vos en base a un índice que hace la Universidad Itela, insospechada de ser oficialista. No, claramente. Y muestra un fuerte aumento de la confianza del consumidor entre mayo del año pasado y mayo de este año. Bueno, lo que ves ahí, Maxi, es algo de lo que decía Dante, ¿no? Las expectativas claramente son muy distintas. La gente, hay que entender que los argentinos tienen hoy una percepción muy construida sobre el corto plazo y sobre lo que podríamos llamar la economía de la calle, que es lo que sienten en su bolsillo en ese momento. No están mirando tanto las grandes cuestiones macro que vos describías antes. Y en ese contexto lo que están viendo es dólar más tranquilo, una situación en general más calma, no hay ya temores de que pueda haber alguna crisis importante frente a la transición o el cambio de gobierno, y empiezan a recuperar un nivel de confianza que está creciendo, yo te diría, a pasos muy fuertes, y todavía a esto le faltaban lo que hemos llamado alguna vez los sueldos nuevos, ¿no? Todavía esto lo hacían con sueldos viejos contra precios nuevos. Si vos a esto le pones paritaria, retroactivo, aguinaldo y alguna medida más que pueda dar el gobierno, es probable que lleguemos a votar con un índice cercano a los 60 puntos, que fue donde votamos en 2011. Es una recuperación que pocos esperaban, pero lo hemos dicho en tu programa varias veces. Atención, que el kirchnerismo conoce muy bien cómo opera la lógica ciudadano-consumidor. Es la idea. Bueno, ahora vamos a darle de todas maneras los números de la economía, los que hacés vos incluso, marcan este año un crecimiento del PBI del 0,5%. Sí, sí, moderado, claro, pero no, contra la... Moderado, yo le diría que prácticamente estancamiento en niveles altos. Hace 4 años, vos lo pusiste muy bien en tu primer placa, que la economía está prácticamente estancada. El punto es que está estancada en un nivel alto. Entonces, desde ese lugar la gente dice, por eso el gobierno te plantea, es un proyecto y son 12 años. La oposición te dice, primero al 8, 4 años, después al 5, los otros 4 y después los últimos 4 al 0. Entonces son dos miradas distintas. Yo creo que ahí va a estar la tensión del debate político de este año. Cómo mira la sociedad, El ¿no? economista de Scioli, Miguel Bain, siempre dice, si vos podés controlar el dólar, clavar el dólar en una economía, te rinde electoralmente un montón. Para los argentinos es vital. Clavar el dólar, cosa que el gobierno pudo hacer durante mucho tiempo, no lo pudo hacer ya en el 2013, no lo pudo hacer en el 2014 y ahora lo está pudiendo hacer de nuevo con los dólares de China, con esta emisión de deuda y demás. Clava el dólar y mejora las expectativas, mejora el clima. Expectativa de consumo, el clima la gente empieza a sacar unos mangos para gastar. Vos estás de nuevo en un ciclo de apreciación cambiaria con expansión monetaria. Claro. Que el tuviste es igual hasta antes del 2013, que fue la devaluación y la restricción un poco monetaria. Contalo, sufren, digamos, los sectores exportadores, algunos sectores industriales, pero desde el punto de vista del consumidor sienten un efecto. Miren, mis ingresos aumentan 30% el salario este año y aumenta 30% en dólares. Por eso te decía, mi salario. Tengo un sentido de que aumenta mi poder adquisitivo incluso en dólares. Exacto, le quitaste la volatilidad y le mejoraste la percepción en términos de su poder de compra. Ahora, cuando mirás al interior, muchas economías regionales empiezan a tener problemas. Quizás en todos los grandes centros urbanos los servicios atenúan un poco el impacto de la caída a nivel de actividad. En el interior, toda la parte de Río Negro, frutas, digamos, empezás a tener algo. El modelo productivo, la que yo llamo lo que era el modelo productivo anterior. Las caídas. Las economías regionales, los sectores industriales. Porque tienen un doble. Las exportaciones que están cayendo 20%. Tienen un doble impacto este año. Aparte de lo interno, vos tenés afuera desaceleración de la demanda con caída de precios. Entonces el impacto con costos en dólares aumentando es mucho más fuerte en términos de rentabilidad. Ya vamos a hablar con Roberto Feletti, pero a ver, quiero mostrar el otro cuadro que me mandaste, Guillermo, que es el cuadro de cómo están sector por sector. Sí. Y claro, vos decís, bueno, clavaron el dólar, pero la verdad que el cuadro que muestra qué pasa con los electrodomésticos, bueno, el PBI estás viendo 0,5%. Sí, tomando, te diría, siendo un poquito menos optimista que Ben y un poquito más optimista que algún consenso economista. 1% de crecimiento, estamos hablando de una economía que está al 1%. Sí, claro, 1% es el crecimiento de la población, con lo cual del 7% de los autos, pero no la caída del 20%. El 28% del año pasado. Del año pasado. O sea, mucho menor. Motos 3%,
el año pasado cayó. Cayeron 32%. 32%. La moto es clave porque se compra por cuota, Maxi. Quiere decir que preveo que voy a tener salario para poder pagar la cuota, no solo hoy, sino también 12 o 24 pagos, ¿no? Bueno, alimentos al 1% también. Moderado. El año pasado vos contaste, por primera vez en la década kirchnerista hubo una contracción del consumo de alimentos. 2,2% de caída el año pasado. El único año que se había dado eso desde la crisis fue 2002. O sea, después fue siempre para arriba. El año pasado desde una base alta, pero se contrajo. La gente tuvo que cambiar sus hábitos alimenticios. Y electrodoméstico, la apuesta de nuevo del gobierno con el ahora 12 y ahora a partir de la semana que viene crédito para consumo subsidiado a través de los bancos. Bueno, donde también se ve una pequeña suba. O sea, es una hipótesis de un año. ¿Caída de cuánto electrodoméstico el año pasado? El año pasado cayó electrodomésticos 15 puntos. 15%. Igual que indumentaria. Hoy tenés 5% de aumento. Esa es la proyección nuestra para este año, que como bien dice Dante, todavía no se ve mucho en los números. Nosotros lo que estimamos es que se va a empezar a ver a partir de ahora, ¿no? Por eso la hipótesis es un año, si querés, medio mediocre para el consumo, pero mucho mejor que el pasado, que fue un año claramente malo y aparte difícil. La inestabilidad, el dólar paralelo disparándose, el dólar oficial subiendo de un saque 22, 25%. Claro. Es importante, Maxi, aclarar que eso no es 2011. Por eso tenés una elección competitiva que va a ser a disputar y hay que ver qué pasa. No, bueno, claro, 2011 todo eso era boom. Mirá digamos, la otra ¿no? comparación, ¿no? Los últimos años, ¿qué ha pasado en términos de consumo? Claro, fíjate 2014, todos los datos elaborados por Guillermo Oliveto en rojo. Muy rojos, muy rojos. 2% de caída del PBI. Dante, ¿a vos te dio cuánto de caída del año pasado? 1,5. 1,5. Más o menos lo que es. Más o menos. 28% de caída de automotores el año pasado, 2% de caída de consumo de alimento, por primera vez, como contaba, durante toda la década kirchnerista. Caída en los supermercados, también tiene que ver con el tema de alimentos, menos por el tema de precios cuidados. Por precios cuidados fundamentalmente y por los formatos chiquitos de cercanía que empezaban a ganar clientes, ¿no? Y caída fuerte de consumo, todo en rojo el año pasado. Muy rojo. Este año vas a tener en rojo el sector automotriz, pero hay una pequeña reactivación en los otros rubros, alimentos, supermercados, electrodomésticos. Y lo que importa, Maxi, mucho siempre la comparación. Cuando vos comparás 2015 contra 2014, ¿cómo estás? Mejor. Y cuando comparás 2015 contra 2002, ¿cómo estás? Mejor. Claro. Entonces, ahora, cuando comparás 2015, 2014 contra cómo fue el proceso 2003, 2007, claramente aquel fue mucho más virtuoso. Pero entonces hay que ver cómo compara la gente, en 2013 fue el último año que el gobierno se gastó 13.000 millones de dólares de reserva para financiar, la venta de autos, por ejemplo. Un boom de venta de autos. Casi 1 millón de autos vendieron ese año, ¿no? Claro, aumento fuerte también de venta de supermercados y electrodomésticos. Sí, fue el último año, la economía creció para vos 2%, el INDEC dice casi 3%, 2,9%. Sí, yo ahí tomo el consenso de los economistas privados en general. Bien. Pero tampoco es el 2009. No, claro. Donde las caídas en el 2009, la recesión del 2009 fue fuerte, del PBI. Bueno, como la del 2014, ¿no? Claro, el 2014 fue un poco peor que 2009 y el 2015 empieza a parecer a 2013. Ninguno de todos ellos se parece a 2011. Por eso la elección no está hoy firmada ni para un lado ni para el otro. Claro. Si fuera 2010-2011 está claro quién gana. Si fuera 2009 también está claro quién gana. No es ninguna de esas dos cosas. Más allá de eso, a ver, también está la expectativa, Claudio Suchovicki lo dice siempre, la expectativa favorable hacia adelante, que todos dicen, mirá, sea Scioli, sea Macri, sea Massa, como este año no se puede seguir. Es decir, ¿esto es un plan de corto plazo hasta diciembre o me equivoco, Dante? Da la sensación de que, digamos, el armado o la decisión de política... El gobierno tomó una decisión muy fuerte el año pasado, me parece, en el último trimestre, que fue la decisión de endeudarse. Tanto en dólares como en pesos, salir a tratar de eliminar esa posibilidad de pérdida de reservas y sacar esa restricción que tenía entre que cada vez que quería cuidar reservas, digamos, tenía problemas en actividad y cada vez que quería aumentar la actividad tenía problemas de pérdida de reservas. Entonces, da la sensación que esto de salir a buscar y tratar de compensar reservas y vía política fiscal, que ya no tiene la fuerza que tuvo, vos fíjate que en los datos del 2009, el hecho de que cuando se estatizó el ANSES y se hizo una política fiscal muy expansiva, dio resultados para tener la caída. Y sin Obra embargo, pública, ahora, los planes sociales. Exacto, y eso se vio en algunos indicadores. Fíjate que este año, a pesar de que está poniendo mucho, vos pensás que casi tenés, en términos de emisión, para financiar el sector público, representa casi el 25% de los ingresos del sector público, no te alcanza para volver a motorizar. Entonces, da la sensación de que todavía esto te aguanta, digamos, resiste, la economía puede llegar tranquilamente a octubre, pero es claro que los problemas de base, distorsión de precios, restricción externa, problemas de déficit fiscal y pérdida de competitividad van a seguir estando presentes. Haber dicho de otro modo, hay una agenda para diciembre que es, vos el dólar a 9, difícil sostenerlo.
después de diciembre si seguís con inflación del 25%. Y el atraso, ya estás casi con un tipo de cambio real cercano a la convertibilidad. Digo, salvo que quieras generar un golpe muy fuerte a la industria o a las economías regionales. No, después, 250.000 millones de pesos de déficit fiscal. Y qué sé yo, si encontrás para financiarlo con endeudamiento, pues no es lo recomendable, en el exterior lo puedes hacer, pero en algún momento tenés que cerrar ese déficit. Sí, es cierto, pero vos fijate que tomar deuda para financiar un déficit, que la mayor parte es para transferencias corrientes, para sostener tarifas bajas, no da mucho sentido, ¿no? Quizás sería la peor deuda esa. Y me parece lo más complicado de todo, que en lo cual están pensando todos, el año que viene, con un nuevo ciclo político, sea un candidato del oficialismo o de la oposición, y no da para que sigas con la economía creciendo 1%, 2%. Porque una economía creciendo ahí, con esta inflación y demás, digo, 4 años más no te da. Sí, es cierto. Vos fíjate, esta semana hubo un seminario en la UIA. A no ser que puedas mantener el dólar fijo de acá hasta el 2019, así que puedas clavar en... pues la sensación de estabilidad, de inestabilidad, ¿cuándo se da? Cuando hay devaluaciones en Argentina. ¿Qué ha pasado en los últimos 3 años? Hasta el año pasado, bueno, el dólar estaba a 4, ahora está a 9. Ha habido una devaluación muy fuerte en el oficial y también en el paralelo. ¿Qué pasó este año? Bajaste el paralelo y clavaste el oficial. Sensación de estabilidad. ¿Podés hacerlo 4 años más? ¿Podés clavar el dólar 4 años más a 9 y mantener el paralelo acercándose o un dólar unificado bajo? A ver, contra la ley de gravedad vas un rato, digo, mucho tiempo no poder ir. Y siempre las experiencias en Argentina, en punto de vista de política económica, que has tratado de apreciar el tipo de cambio para contener la inflación, siempre has tenido que ajustar de alguna manera u otra, has tenido que hacer de alguna manera correcciones. Y da la sensación de que hoy ya no se debate el tema de las correcciones. Vos fíjate que en casi todos los seminarios que participan candidatos del oficialismo o de la oposición, por lo menos de los economistas de los candidatos, lo que te hablan discuten shock o gradualismo. No están discutiendo... Casi qué nivel de gradualismo. No se está discutiendo el tema de correcciones. Entonces vos fíjate el dilema que vas a tener desde el punto de vista de política económica. Por un lado, una confianza del consumidor que piensa que hay una sensación de estabilidad y que quizás no hay que hacer tantas cosas, y por otro lado agentes económicos y los mismos economistas de los candidatos que te están diciendo hay que hacer correcciones porque si no realmente no vas a poder retomar un crecimiento sustentable. Vos viste que en estos seminarios que vos decís que siempre va alguno del oficialismo, en general Bain o Blecher por Scioli, siempre algo se le escapa. Y cuando se le escapa es un problema, digamos, pues se generan los roces, ¿no? Lo mandan a callar normalmente a Bain. Por suerte acá lo tenemos a Roberto Feletti, que tiene mayor libertad para opinar respecto a lo que está pasando en la economía, y es alguien que siempre ha venido acá a Plan M Económico a contarnos cosas muy interesantes respecto a la economía. A ver, antes, Feletti, mira lo que dijo esta semana Cristina respecto a la fórmula de crecimiento. Me van a enseñar a mí cuál es la fórmula para crecer. Si de algo podemos jactarnos los que pertenecemos a este movimiento político, es haber articulado y conciliado el rol del trabajador junto al rol del capital para hacer grande un país y construir una nación. Nadie nos puede dar lecciones acerca de cómo se hace crecer la economía. Bueno, ¿y cómo se hace para hacer crecer la economía? Alrededor de hace un mes más o menos yo estuve en el programa debatiendo con 4 o 5 economistas de la oposición. Lo que acabamos de escuchar de Oliveto y de Sica me dieron la razón, por lo menos nada era tan catastrófico como decían todos los economistas de la oposición, sino más bien todo lo contrario. Los hechos están demostrando que la economía está legitimando al gobierno. No había todos los pronósticos de catástrofe, de inmediatez, no ocurre. Ahora vamos. Es el escenario que habíamos planteado, de hecho eran los graphs que es más o menos esta discusión. El plan fijo hasta diciembre, el plan dólar fijo hasta diciembre. A ver. Nadie cuestionaba. El año pasado. Bueno, no, sí, pero todos hablaban de un pronóstico. El año pasado, cuando estaba y acá está Slotnick, no me va a dejar mentir, el dólar paralelo ilegal en 16. Yo decía, miren muchachos, el año que viene vamos a estar discutiendo 11, 12, llegué a decir incluso 10, bueno, le erré un poquito, y estamos en 11, 12. Digo, me parece que el gran éxito de este debate es que la economía efectivamente está sobreexpandida, pero lo que el gobierno ha hecho es enfrentar la falta de dólares, tres factores. Restricción externa por nuestros principales compradores de manufactura, Europa y Brasil.
ataque especulativo de los buitres, que nos impiden normalizar definitivamente la situación de las relaciones financieras externas, y el tercer factor, que es interno, es el desbalance de divisas energético. Bueno, con esos tres problemas el gobierno lo ha encarado y lo ha enfrentado. Ahora es la primera vez que hay un gobierno que apuesta al mercado interno frente a la restricción externa. Siempre que hubo restricción, y esto es lo que la gente valora, siempre que hubo restricción externa, que faltaron dólares en la economía, el común de la gente se comió un ajustazo. Pero el año pasado esta vez no, porque no tenés un desplome de la economía. Nadie percibe que hay un desplome de la economía. Todo lo contrario. Acabamos de ver, la gente... La desocupación, cayó el consumo de alimentos. El salto de la desocupación fueron 2 décimas que volvió a corregirse ahora. Estamos en 6,9. No hubo salto de desocupación. Por eso, estamos flotando en torno a 7 puntos de desempleo promedio, digo. La economía entre el 94 y el 2006 tuvo 2 dígitos de desempleo. Eso la gente lo recuerda. Tuvimos 12 años, un ciclo de 12 años de 2 dígitos de desempleo. Bueno, eso también la gente lo recuerda, no es solo el 2001-2002. Entonces, me parece que hoy la gran discusión o el gran debate hacia adelante, y lo dice bien el ministro, ahora hablemos de la paritaria, lo dice con claridad el ministro, es, bueno, veamos cómo conseguimos formas de mantener el nivel de expansión de la economía. Brasil es un gran demandante de industria argentina. Bueno, hay toda una discusión con Brasil y la relación en el Mercosur. Europa es un gran demandante de manufactura de origen agropecuario. Crece poco. También tenemos una discusión en biocombustibles y demás. Son factores de restricción externa. La discusión buitres no buitres está saldada, no hay que pagarle a los buitres. Habrá que discutir con los holdout. No es lo que dice el candidato. Habrá que discutir con los holdout, pero está saldada. Y después, respecto al tema energía, nos recuperamos YPF. Bueno, ahora había una apuesta al petróleo no convencional. La caída del precio del petróleo hace que esa apuesta quede en discusión. Habrá que ver otras formas. Pero digo, me parece que hay que desdramatizar la discusión económica. Ahora, y así lo vive la gente. Ahora, la gente lo vive desdramatizadamente. Digamos, Menem ganó en el 2005, en el 95. No, por suerte no. No, en el 95. No me asustes. Menem ganó en el 95 por más del 45% de los votos y la economía era un desastre y ganó varias elecciones durante la convertibilidad, la economía es un desastre. Hoy no es la economía de la convertibilidad. Era otro mundo. Pero ganó. Era otro mundo. ¿Ganó o no ganó? Sí, pero era otro contexto. Era un Estado hecho polvo de la hiperinflación 89-90 y se había caído el muro. Dos escenarios no menores para validar determinadas desde el punto cosas. de vista electoral, evidentemente, después será análisis de los sociólogos, no de los economistas. Bueno, sí, influye. ¿Cómo Menem ganó elecciones? La economía es política. Bueno, cómo Menem ganó elecciones durante 10 años pensando en la CIPER del 89-90. Como dijo, hasta los Kirchner lo apoyaban porque decían es el que terminó con la inflación y la gente se bancaba alto desempleo y todo. Bueno, en un momento determinado la sociedad argentina, producto de la hiper, decidió entregar el valor del empleo en aras de la estabilidad de precios. Ahora, en un contexto donde las reformas de mercado se imponían en todo el mundo. Ahora, la pregunta es si hoy lo que está ocurriendo es, más allá de por qué la gente acompaña o no acompaña, se verá en octubre. De hecho, había alta inflación en el 2011 y también la gente acompañó, pero también había crecimiento. Me parece interesante ver para adelante cómo se hace para recuperar un modelo de crecimiento económico. Levantando la restricción externa. La pregunta es cómo se levanta la restricción externa. Ahora, si vamos a tomar dólares solo para financiar, como bien lo decía Dante, para financiar transferencias corrientes no es una buena política. Ahora, si nosotros vamos a alentar inversión, vamos a mejorar algunas relaciones bilaterales, es lógico que el gobierno acuerde con China en este contexto, porque si tenemos Brasil debilitado, Europa debilitado, el otro que nos compra es China. Es bastante razonable que discutamos con China una relación bilateral. Ahora, Feletti, no hemos encontrado esa restricción externa, entre otras cosas, por errores propios de la política económica, pero sin hablar para adelante. Sin hablar para atrás, para adelante. Para adelante hay que superar la restricción externa con varias cuestiones. Una es mejorar la producción de gas y petróleo, es decir, la principal sustitución de importaciones que hay que hacer hoy es energía. Hay que recuperar el autoabastecimiento de energía y canalizar inversiones ahí. Y la volatilidad del precio del petróleo no nos ayuda mucho, sobre todo en tema vaca muerta. El segundo punto es cómo se normaliza la relación financiera internacional, que el gobierno ha limpiado una agenda importante, arregló SEAD y Club de París. Bueno, habrá que discutir holdout, veremos, pero no pagarle a los buitres. Y el tercer punto, que parece más difícil, es que Sudamérica era un gran destino en nuestras exportaciones manufacturadas. Y bueno, hay hoy una discusión muy profunda en Brasil,
que es nuestro principal socio comercial. Ahora, 21% del intercambio tenemos con Brasil. Más allá de esos problemas, no es menor. Más allá de esos problemas, Argentina es una economía que ha superdevaluado su moneda en los últimos 3 años. El peso, todos devaluaron, dólar, ¿no? Pero ninguno subió 200% el dólar como ha subido... Unos cuantos países, si vos medís Brasil, no hay ningún país Turquía, que haya subido 200%. Medís India. No, todos los países emergentes tuvieron devaluaciones porque tenés... No hay ningún país, salvo, el euro se está devaluando. Salvo Venezuela, que haya subido 200% el valor del dólar. No hay ningún país. Está bien, pero, esto es un dato pero la objetivo. diferencia es que eso no impactó en el escenario general del común de la población. Se ganó competitividad, pero lo que voy es, no le golpeó a la gente. Supongamos que seguimos con estos niveles de inflación. ¿Argentina va a estar condenada a seguir devaluando siempre? Argentina tuvo una política... Si tiene 25% de inflación todos los años, va a tener que devaluar todos los años. Argentina tuvo una política de administración de flotación cambiaria que tiene dos restricciones. Una, el empleo, es decir, el tipo de cambio tiene que ser competitivo para no perder puesto de trabajo, y otra, el salario. No hay que ganar competitividad deteriorando el salario. Eso fue lo que ha cuidado el gobierno. El gobierno no extrae competitividad. Es cierto, por eso nos pega la restricción energética, porque si no somos competitivos con el salario hay que hacerlo con la energía. Pero es real que el gobierno no busca decir, bueno, podríamos ser competitivos como un país asiático y depreciamos la moneda y tenemos un salario bajísimo. ¿Y por qué devaluaron? Bueno, el gobierno fue buscando competitividad, dejó flotar el tipo de cambio hasta recomponer nivel de reserva. Tuvimos 2 años de fuertes vencimientos de deuda, 2012-2013. Ahí tuvimos que pagar el BODE en 12, fueron casi 7.000 millones de dólares que hubo que poner uno sobre otro. Eso nos hizo perder reservas. Ahora, si miramos el balance cambiario 12, 13, 14, vemos como el 14 se recupera. Las reservas suben 3.400 millones de dólares. Gracias al swap con China. Gracias al swap con China. Y está bien 5.000 millones de dólares. Bueno, y está bien que tengamos una relación con un país que nos compra. O está mal, digo, que tengamos una relación bilateral con un país que sostiene la demanda externa argentina. De esta agenda macroeconómica, no está mal que eso. todos los economistas ven. Estigmatizamos China. De esta agenda macroeconómica, bajar la inflación. La idea de que si Argentina tiene 25% de inflación, tiene que estar devaluando todos los años, como hizo en los últimos 3 años, y eso es un golpe a la credibilidad de un gobierno y de la política económica. Me parece que el gobierno no perdió mucha credibilidad. Después de Entonces gobernar, se puede seguir teniendo 25% de inflación. Después de gobernar 12 años, la presidenta juntó 500.000 personas en la Plaza de Mayo. No se salteen ese hecho. Y cuando la presidenta empezó a hablar, yo estaba en el palco, no volaba una mosca en la Plaza de Mayo. Entonces, no es prioridad, algo debe estar... No, pero algo políticamente debe estar diciendo eso. Se puede llegar al 2019 con todos los años 25% de inflación. Yo lo que digo es Argentina convive por el nivel de... Con altos niveles de inflación. No. Convive con una política de ingresos que permite ir discutiendo con la suba de precios. Porque también, cuando el ministro lo dice con claridad, la paritaria no solo se mide el nivel de precios, también se mide la tasa de ganancia del sector. Los bancos han ganado dinero, evidentemente están en condiciones de mejorar el sueldo de los bancarios. No es solo la tasa de inflación general, hay que ver cómo le está yendo a cada sector, las condiciones de empleo, las condiciones en las cuales un gremio tiene capacidad de negociar, es cuando el sector le va bien. No cuando el sector le va mal, porque entonces tiene que cuidar los puestos de trabajo. Pero usted cree entonces que podemos seguir muchos años más con aumentos de precio del 25% y salarios del 25%, del 30%, eso puede seguir muchos años más, digamos. Como han sido en los últimos 10 años. Si no hay como objetivo sacar competitividad a costa del salario... No es un problema. Es un problema que tiende a converger en cuanto se levantan los niveles de oferta. Digo, acá la gran discusión... No, el problema que existe cuando hay ese modelo de que suben los precios, suben los salarios y demás, que en algún momento el dólar también sube. Porque si es el único precio de la economía que no sube, en algún momento sube. La flotación cambiaria del gobierno fue cuidar empleo y cuidar salario. Cuidar empleo para no perder puesto de trabajo con un dólar muy bajo y cuidar que el dólar no fuera tan alto que deteriorara el salario. Hay que levantar el cepo. Y en esas dos carriles, durante todos estos años, el gobierno logró bajar el desempleo, sostener una tasa de desempleo baja y un nivel de paritarias importante, que hasta ahora, sacando los gremios que hoy tienen más componente político en la discusión de oposición,
La verdad que se han cerrado todos los años convenios colectivos de trabajo sin una alta conflictividad social. Está bien, por eso social. Digo, también, para usted la inflación no es una prioridad, digamos, en la agenda de la política económica. Los precios, los precios cuidados los precios cuidados garantizan una canasta básica. Sumado a una política de ingresos, los precios tienen que tender a converger. Ahora, convergen en un contexto de una situación de equilibrio externo. Normalmente los precios... pero la gente no entiende nada de equilibrio externo, de que sí. converjan. ¿Cuánto convergieron los precios? Los precios el año pasado fue un 38% de aumento. Este año 25%. Contraer el salario. O sea, ¿cuál es el objetivo? Hacer un ajuste monetario y fiscal. Porque el problema cuando dicen combatir la inflación, ¿qué es combatir la inflación? Es, yo retiro los estímulos a la demanda, cae el nivel de consumo y los precios se planchan, obviamente por falta de demanda. Esto es lo que el gobierno se negó a hacer y muy bien que lo hizo, porque robusteció el mercado interno en un contexto donde faltaban dólares en la economía. Entonces logró sostener con la potencia de consumo interna, atenuar el impacto de la restricción externa. ¿Cómo tiene Evo Morales 4% de inflación? Como tiene, consumirán menos dólares que nosotros. Argentina es un país diversificado donde cuando estamos hablando de electrodomésticos, de autos, hablamos de vender 1 millón de autos en el 2013 o 700.000 como ocurrió el año pasado, lo que estamos hablando es de alto componente importado. A ver si, porque cuando nos comparamos con países periféricos... Todos tienen 4 o 5% de inflación. Sí, y todos vienen a la Argentina. Las corrientes migratorias vienen a la Argentina. Me parece que lo que hay que medir es que esos países probablemente tengan un consumo menos diversificado que el nuestro. Es decir, el éxito de la Argentina atrae a todo el resto de los países, pese a lo que el resto de los países tienen. En Chile están discutiendo a ver si tienen educación universitaria gratis. El cepo hay que... Cosa que en Argentina hace 50 años no se discute. ¿El cepo hay que levantarlo? El cepo, la otra vez cuando yo hablé, hablaron del cepo. La regulación cambiaria, o el cepo, pero yo prefiero llamarlo regulación cambiaria, justamente es lo que impidió una crisis del tipo de cambio en la Argentina. Justamente la libertad cambiaria con escasez de dólares hizo que en el 81-82 la economía reventara, en el 89-90 volviera a reventar, en el 94-95 no porque explotó el desempleo y en el 2001 fue la catástrofe. Afortunadamente en estos 12 años la gente no tuvo esos ciclos de crisis. Ahora todo el mundo está lleno de dólares, nosotros tenemos la escasez de dólares, justamente nos toca a nosotros. Todo el mundo no recibió un país sobreendeudado, todo el mundo no defaultió. Pero acá en un momento sobraban los dólares también. ¿Quién ya logró estabilizar la economía? Porque la economía cuando la recibe el presidente Kirchner, la economía salía de un overshooting de devaluación y estaba sobreajustada en lo externo y lo fiscal. La elevación de los salarios y la caída del desempleo hace que la gente consuma más. Y nosotros tendemos a consumir en forma sofisticada. Hay una diversidad de consumo que alcanzó hasta las capas más bajas de la población. Eso se revela, porque es cierto, y lo decía Oliveto, el consumo está ahí, pero está acá arriba. Acá son 800.000 heladeras, 700.000 autos. Con la inflación no generaron una desconfianza en el peso. Combatir la inflación, el peronismo con la inflación no generaron históricamente 70.000 millones de dólares de fuga de capitales por la desconfianza en el peso, porque era el único bien. Pero a ver, Nina Ricci cuando la mete en presa por fugar divisa de Francia, lo hacen porque desconfiaba de la economía francesa. La única diferencia esta no fue por desconfianza, fue porque eran los 70.000 millones de dólares que se pagan en Argentina, son todos evasores. La única vez, hay unos cuantos, por lo menos lo que yo veo en la comisión bicameral, hay unos cuantos, pero la única vez que la salida de capitales de Argentina no es financiada con endeudamiento fue esta vez. Porque la gran diferencia esta vez de las salidas, que fueron dólares... Que entraron por la cuenta comercial. Por eso, bueno, no es un tema menor eso, no endeudamos al Estado para financiar la fuga. Y esperemos que no vuelva a ocurrir nunca más en la Argentina eso. Digo, que se endeude al Estado, porque después la deuda le queda a todos los argentinos y los dólares a unos pocos. Ahora, si nosotros apostamos a que la gente se lleva los dólares de la Argentina porque hay desconfianza y no vemos un comportamiento en el capitalismo global, porque lo que está declarado en la AFIP de dólares en el exterior son 18.000 millones de dólares, y las estimaciones privadas, que también deberíamos... 200.000 millones. Bueno, entonces hay evasión. 70.000, 80.000 millones. ¿No hay evasión ahí o no? Digo, bueno, hay que verlo eso, me parece que hay que ver. No, bueno, pero digo, a ver, el fiscal que mete presa a Nina Ricci dice, usted hace 20 años se llevaba la plata de Francia. Sí, pero hasta el 2012 que pusieron el cepo Feletti, había aumentado todos los precios de la economía en el 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 25% todos los años. Cambiaria y el dólar había aumentado 10%. Pero la regulación Entonces la gente cambiaria, que dijo, el único precio barato en la economía es el dólar. Pero había aumentado 400% en el 2002. Nos salteamos de eso. No, había donde aumentado, el salario estaba
estaba por había el suelo. aumentado 200%, de 1 a 13, 200%. No, de 1 a 3,70 llegó. Y después Bueno, empezó bajó, a bajar. Cuando asume Kirchner estaba empezó a en bajar. 3 pesos. Después empezó a bajar. Digo, bueno, por eso, 200% aumento. Está bien, pero ¿cómo estaba el salario? No había paritaria. Estamos hablando en ese momento que la jubilación era 150 pesos y el salario era mínimo eran 200 pesos. Digo, por favor, digo, había habido un ajuste, se rajó un ajuste. ¿Pero eso qué tiene que ver con la fuga al dólar? No, lo que digo es por qué el dólar estaba barato. Vos preguntabas por qué el dólar estaba barato. Digamos, tuvo un salto tremendo respecto al resto de los precios de la economía y la economía a partir de ahí se ayudó a crecer. Si no hubiera habido esa regulación cambiaria en el 2012, hubiéramos tenido el golpe, como yo señalaba en los periodos anteriores, sobre la gente. Afortunadamente tuvimos esa regulación cambiaria. Le dejo picando la pregunta si usted ya ha dicho, no es necesario levantar el cepo, no es una prioridad el tema de la inflación, sino de mantener los ingresos de la gente. Le pregunto el tercer punto de la agenda, el tema de los subsidios económicos y si hay un déficit fiscal, no lo voy a preguntar, porque hay un déficit fiscal de 250.000 millones. El tema es cómo se financia eso. Hasta ahora se ha financiado con emisión monetaria, si se puede seguir emitiendo pesos, digamos, el año que viene para financiar ese déficit fiscal. Por ahí me dice que sí, está bien, digamos. No, a ver, digo, es un poco el planteo. Es curioso que la oposición plantea todas políticas de baja de impuestos. O sea, habla de desequilibrio fiscal, que el año pasado fue 109.000 millones de pesos. No creo que se duplique 2 veces y media, 250. Fue 109.000 millones de pesos, cerró el 2014. Pero digo, 110.000 para hacerlo redondo. Lo que digo es, esos son 3 puntos del producto. No forma parte de un tema que nadie, no digo que no hay que corregirlo. El tema de los subsidios. No forma parte. No, hablamos del déficit. Hablamos del déficit, porque la oposición plantea rebaja de impuestos. Habría que preguntar a la oposición por qué quiere rebajar impuestos y a la vez corregir el déficit. ¿Qué es lo que se plantea hacer? 63% del presupuesto, y me toca eso, lo sé, es inversión social. Y 12% más, o sea, el 75% es inversión pública. Cuidado cuando hablamos de reducción. Entonces le dejo picando otra pregunta. A ver, ojo con las transferencias, porque también, si hablamos de energía, una parte importante de los subsidios es subsidiar la generación de energía. Es impedir que la industria pague la energía a precio internacional. Ojo con eso, porque eso hay que cuidarlo, porque es competitividad también. Le dejo picando otra pregunta, porque la verdad me ha cambiado la agenda. Yo creí que la agenda de cualquiera que llegaba en diciembre, sea Scioli, sea Macri, sea Massa, era corregir algunas cosas. Yo hablo del éxito. ¿Por qué hoy, después de 12 años, el Frente para la Victoria puede ganar una elección de nuevo? Si la situación está tan mal. La realidad es que todos los pronósticos, y yo estuve hace un mes atrás acá discutiendo con varios colegas muy prestigiosos, todos los pronósticos se estrellan contra la realidad de la gente, que vive una realidad distinta. Es atendible. Le dejo solo una pregunta. No es prioridad entonces la inflación. Tampoco levantar el cepo ni... No, la regulación cambiaria tiene que proseguir. Ni cerrar es necesario, o no hay que administrar el comercio. ¿Qué hay que hacer? Dejar que nos tapen. Ni cerrar el déficit fiscal. La pregunta es, ¿cómo Argentina vuelve a crecer al 6-7% anual? Pero se lo dejo para dentro de un ratito. Porque la pregunta, digamos, pues lo único que falta es que, digamos, no hace falta porque estamos creciendo. No, eso no estamos creciendo. Estamos de acuerdo que no estamos creciendo. Estamos en una situación, el 2013 se creció, estamos en una situación, efectivamente, no estamos creciendo, pero acá arriba, sobreexpandidos. Bueno, hay aumento de precios encubiertos en los supermercados. Mirá el informe y te lo explica Claudio Slotnick. Vigiladas por la Secretaría de Comercio, las empresas toman atajos para escapar de los controles y aplican fuertes aumentos encubiertos. La estrategia incluye a la mayoría de los rubros que se venden en supermercados: alimentos, artículos de limpieza, del hogar, higiene personal y bebidas. El objetivo de los empresarios es ampliar las ganancias de aquellos productos que no estén incluidos entre los precios cuidados, pero también en la lista de precios que todos los meses pasa por la lupa de los funcionarios. En rubros como galletitas y enlatados, la fórmula más extendida fue achicar los envases. Se agregan aditivos para poder cobrar más caros los productos. A veces solo alcanza con cambiarle el color a los envases. Hay ejemplos donde en vez de aumentar los precios, directamente se empeora la calidad. ¿Es efectiva la política de precios cuidados? ¿O simplemente permitió que la viveza empresaria diera lugar a todo tipo de aumentos encubiertos?
Bueno, Claudio, ¿cómo son estos aumentos de precios encubiertos? ¿Para eludir precios cuidados? Claro, porque los precios cuidados sirvieron como referente, le sirvió a mucha gente para ir a comprar a precios que aumentaban menos que el resto, pero tienen sus límites. De hecho, en muchos alimentos existe una cuota por parte de los proveedores que dicen, bueno, yo te entrego determinado volumen de yerba, de manteca, pero pasado ese volumen te entrego otro tipo de productos distintos para que tenga un aumento superior. Entonces, es una parte en precios cuidados y otra parte te compensa. Claro, entonces el asunto es que hubo distintas estrategias, yo marqué 4 para eludir justamente los precios cuidados. Son estas que señalás acá. Y los controles, porque además de precios cuidados lo que tenés es a Augusto Costa en la Secretaría de Comercio controlando. Entonces hay 4 formas de eludir los precios cuidados y aumentar hasta un 25% por encima de los precios cuidados que el año pasado habían aumentado 18%. Bueno, ¿cuáles son las 4? La número 1 es directamente reducir la cantidad de gramos de los envases. Entonces ahí tenés, yo me anoté, galletitas. Repasemos, a ver, reducción de gramos en los paquetes, incorporación de aditivos, cambio de rótulos y cambio de composición. Claro. Y hay algunos ejemplos que vos mostrás. Claro, entonces en reducción de gramos en paquetes tenés, por ejemplo, galletitas, variedades. El paquete venía de 450 gramos, pasó a tener 400 gramos. Las galletas cerealitas de 200 gramos pasó a 194, las Express de 120 a 108, con lo cual... Con el mismo precio. Claro, entre un 10 y un 20% solamente porque le das menos producto a la gente. O achicás la galletita o le das directamente menos unidades. Acá estás encontrando algunos ejemplos más también. Claro, por ejemplo, la situación del papel higiénico. Antes te vendían 4 rollos por 40 metros, ahora te dan 4 rollos por 30 metros. 25% de aumento que vos no tenés manera de eludir. Y además a eso hubo incrementos en los rollos de papel higiénico. Las mermeladas, en varias marcas, lo que se vio fue esto. Antes venían de 450 gramos el envase, ahora 390. Seguís comprando supuestamente el mismo frasco, pero tiene menos contenido. Claro, 10% menos y vos no te diste cuenta, aparentemente. Por sobre los precios que autoriza el gobierno. Claro, entonces... y esto lo contabas de las galletitas. Lo mismo ocurrió con las mayonesas, las sardinas, las enlatadas, las margarinas, el pan lactal, que tuvieron cambios en los envases de hasta 20%. Hablábamos antes de otra forma de enmascarar incrementos que tiene que ver con incorporación de aditivos. Entonces la gente que va a comprar ve los fideos con más calcio, 10% de aumento. Lavandinas, en precios cuidados, la de litro 6,90. Pero si vos ves lavandina, 1 litro, te dice más poder limpiador, que no se sabe muy bien cómo lo logra, en vez de 6,90 vale 9,40. Pero hay una estrategia de marketing por de diferenciar el producto. Claro, en los limpiadores líquidos te dicen, viene con aloe vera, con nueva fórmula. En la yerba llegan al extremo de ponerte nueva protección al envase y con eso te incrementaron 15%. Nunca va a ser... Es la fórmula para eludir los controles de precio y remarcar sin que te des cuenta. Claro, ya vimos 2. Esto también, las hamburguesas, antes decían 100% carne vacuna y ahora... 80% carne, claro, 20% soja. Típico, vas a comprar hamburguesas congeladas, 100% carne vacuna. Ahora no es que dice, grande dice carne vacuna. Cuando vos vas a la letra chica te dice que tiene, por ejemplo, emulsiones, potenciadores del sabor, y cuando le preguntás a los fabricantes, admiten que ya no son 100% carne vacuna, sino 80% de carne, 20% de soja. Es un paladar típicamente argentino, no lo va a saber distinguir. A ver, en síntesis, Claudio, sobre los aumentos, el gobierno autoriza en los precios cuidados 18% de aumento el año pasado. Vamos a ver, este año debe estar más o menos lo mismo. De ahí sale Kicillof diciendo que es 18% la inflación. Y para el resto del universo tenés esto, que no solamente te aumentan los precios mucho más, es la inflación hasta que todos marcan. 25% más, sino que por esto, digamos, en cambio... O sea que la inflación que nosotros vemos, esta de 25%, en muchos productos de manera encubierta es mayor que claro, pero la inflación general. Ahora, ¿cómo medís? El envase yo te lo puedo medir. Ahora, ¿cómo medís que, por ejemplo, las supremas de pollo rellenan una marca determinada? Antes venían de jamón y queso, y ahora te ponen jamón, queso y un poquitito de arroz, que sale más barato que el queso y el jamón. Entonces el arroz lo que te hace es tener mayor rentabilidad de la empresa que te vende la Es decir, diferencian el producto de manera tal de o reducirte el envase o ponerte menos cuestiones de calidad para... Mira, otro ejemplo, el jabón ala de 3 kilos. Antes decía poder acelerador y costaba determinado precio. Ahora te dice remueve manchas y te aumentaron 15%.
Por encima de los aumentos de precios generales que hay. Pero hay que estar atento a eso, a estos nuevos rótulos que lo que enmascaran, te decía, son incrementos de precios. En algunos podés zafar, en otros como cambios de etiqueta, no. Ahora vamos a hablar con Claudio Suchovicki y con Carlos González Prieto. Dante, bueno, no hay que hacer prácticamente nada en la economía, me dice Filetti. Hay que ratificar. No dije nada, como yo no dije eso. Bueno, cerramos con Filetti. Entonces, ¿cómo hacemos para volver a crecer al 6-7%? Y se necesita financiamiento externo de algún modo, ya sea por inversión directa, por mejorar el nivel de exportaciones, que es la relación con Brasil y con Europa. Un tipo de intercambio bilateral un poco más interesante como el que se logró con China, con otros países, y la necesidad de una mejora multilateral. Digo, me parece que esas cosas... Yo no dije que la inflación no es un problema. Yo lo que digo es que no se combate con políticas monetarias y fiscales. Por suerte, nunca tuvimos un plan antiinflacionario, como el austral, la convertibilidad. Eso no le fue bien a la gente con esos planes. No los recordemos porque son bastante malos, digo. Bueno, ahora, Dante Sica. ¿Cómo se recupera el crecimiento? Sí. No, yo creo que... Vamos a hablar con Claudio Suchovicki, vamos, así ya vamos pasando, dale. No, yo creo que básicamente la agenda vos la mostraste, creo que la agenda es, nosotros tenemos una fuerte distorsión de precios relativos, tenemos el problema de la restricción, con cepo cambiario es difícil que vuelva la inversión y que volvamos a tener niveles de inversión fuerte, acceso al financiamiento es claro que hay que volver a tener y que vuelvan capitales, para eso es claro que hay que resolver el problema de los holdouts, resolver el problema de los holdouts dirá, si querés maquillarlo, es tener que cumplir la sentencia del juez, lo que sea, pero ese tema tenés que resolverlo y tiene que formar parte de la agenda. Y es claro que con una inflación del 25%, eso genera fuertes distorsiones y en última instancia termina perjudicando básicamente al consumidor y termina perjudicando al trabajador. Aparte hay un tema, está generando un incentivo al mayor consumo porque la gente, como no tiene instrumentos de defensa contra el proceso inflacionario, lo único que puede hacer es consumir y adelantar consumo como para poder refugiarse. Entonces yo creo que es claro que nosotros tenemos que volver a tener un consenso. Yo digo, comparto en parte las cosas que dijo Roberto, pero es claro también que tenés que tener una política monetaria y fiscal alineada para poder tener una corrección inflacionaria. A ver, todos coinciden que esta economía tiene dos grandes fortalezas. Bajo endeudamiento, por el canje del 2005-2010, bajo endeudamiento en dólares con el sector privado, muy bajo respecto a otros países. Sobran los dólares en el mundo, con lo cual podemos bajar fuerte la tasa de interés para tomar deuda. Y total especificación del sistema financiero. Y bajo nivel de desempleo. Las dos grandes fortalezas respecto al pasado. Sí, Ahora, ¿no hemos perdido el modelo productivo? No, sí. Digamos, el modelo productivo de tipo de cambio alto, de una economía que no necesitaba estar atajando penales en la aduana, o exportaciones que no es solamente Brasil, contamos el otro día con Carlos lo que pasa con la mayoría de las exportaciones del sector agroindustrial, con lo que pasa con algunos sectores de manufacturas en las cuales Argentina tenía mercados en el exterior, se han perdido todas, entre otras cosas por el atraso cambiario. La verdad, la sensación que la forma en la cual el gobierno empezó a gerenciar los desequilibrios a partir del 2011 te lleva a un modelo de estanflación, de bajo crecimiento y alta inflación, por lo cual no vas a poder salir de ese modelo de bajo crecimiento si no generás esos cambios y esas correcciones. Digo, y es imprescindible poner en línea la política monetaria y fiscal, poner la política de cambio. Entre las fortalezas que vos dijiste, no solo el sector público, el sector privado tiene bajo nivel de deuda. Hay un tema que es muy fuerte. Los argentinos somos acreedores del resto del mundo en materia de dólares. Se estima que por lo menos la renta que percibimos es de 6 a 7 puntos del PBI en dólares. Sin embargo, el gobierno tiene una restricción de 1,5 puntos. Es claro... Hay que volver los dólares de los argentinos ya dentro del sistema. Pero es claro que este tipo de cambio nadie te lo va a ganar. Con cepo, ¿cómo va a venir alguien a traer un dólar al sistema financiero? Tienes un paralelo a 12 o a 13 en realidad y un oficial a 9 pesos. Y tampoco invertís en un país donde no podés tener la libertad de poder disponer de tus ganancias. Es decir, de poder remesar utilidades y dividendos como existía hasta el 2011 en la Argentina, cuando la economía hasta el 2011 funcionaba. Nosotros teníamos una salida promedio de 4.500 millones de dólares en remesas, de los cuales en parte había aumentado. Entre el 2003 y el 2007-2008 fue de 3.000 millones. A partir del 2008-2009 fue de 4.200, 4.500 por el tema de Repsol.
Ahora nos va a contar Guillermo Oliveto el año que viene, qué pasa con el consumo del año que viene. Claudio, ¿por qué Argentina sigue siendo todavía país fronterizo, se lo califican los mercados financieros? Lo puedo tomar como el vaso medio lleno, porque es una muy buena noticia para el futuro, y también un costo de la restricción cambiaria y del cepo, un costo oculto que tiene esta restricción. Primero, ¿qué son países desarrollados? Son aquellos en que cualquier fondo del mundo puede invertir el 100% de su dinero. No solo son desarrollados porque les va bien económicamente. Grecia está acá. Irlanda, Portugal. ¿Por qué? Porque yo puedo invertir y puedo salir. Los grandes fondos pueden invertir. En los emergentes, que es la segunda categoría de países, pueden invertir más o menos hasta el 25%. ¿Por qué esa restricción? Chile, Brasil, Perú, los que todo el mundo conocen como emergentes. ¿Por qué? Porque vos podés invertir. Y si mañana querés vender, como los mercados son más chicos, si tenés que pagar una jubilación o lo que fuera, no puedes tener todo el dinero, hasta el 25%. Argentina perteneció toda la vida a esta categoría. ¿Cuándo dejamos de pertenecer? En febrero del 2009, cuando apareció la primera restricción cambiaria, que era no podés girar dólares al exterior hasta cierto camino. Por lo tanto, un fondo de jubilados de California no puede decir, invertí en la Argentina porque si te la tenés que llevar, no te las podés llevar. Los prohíben. ¿Quiénes son fronterizos hoy? Déjame decirte una cosa respecto a Brasil. Y Chile también, ¿no? Volver al anterior. ¿No tiene que ver esto con algunas restricciones que han impuesto estos países porque se llenaron de dólares? Entonces pusieron encaje a la entrada de capitales. O impuestos. Esto es, o impuestos. Es un costo. Si entraban los dólares, vos tenías que dejarlo cierto tiempo acá o poner un impuesto para disuadir para que no entre tantos dólares. Maxi, no importa si les fue bien o mal. Porque fue una especie de costo del éxito que tuvieron estos países porque le entraron muchísimo. O fracaso. O Grecia tuvo un montón de entrada de capital y le fue mal porque ahora los bonos están al 40%. Voy a los fronterizos. En los fronterizos tienen prohibido invertir. La inversión extranjera de los grandes fondos AAA, ¿quién puede invertir en países fronterizos? Los que no están controlados. ¿Quiénes son? Los especulativos. Los especulativos, los hedge funds, los buitres. Por eso a veces tenemos tantos inversores buitres. ¿Quiénes están? Argentina, Croacia, Botsuana, Túnez, Rumania. Decime cuando se deprimen y paro. Trinidad y Tobago, Ucrania, Nigeria. Tengo una buena noticia. Estamos primeros. Pero no es por orden alfabético. Estamos primeros en la tabla porque los dos del año pasado, el que estaba primero y segundo, Emiratos Árabes y Kuwait, hace 6 meses los ascendieron a emergentes. ¿Cómo le fue a esos países? Entraron 40.000 millones de dólares. Perú, que es el más chico de los emergentes, recibe por año 30.000 millones. Si Argentina elimina la restricción de salida, va a entrar más de lo que va a salir. A veces poner un cepo, evitás que salgan, pero también evitás que entren capital. Y perdón, pero no puedo con mi genio. Una de las cosas que estaba escuchando, una pequeña reflexión. Si la economía le va tan bien y necesita tanto asistencialismo desde el punto de vista participación estatal, restricción al cepo, precios cuidados, etc. Estimular el consumo. Estimular el consumo. Siento que es un auto que va. Y hoy vemos que me están contando que está funcionando, pero con 4 personas empujándolo atrás, que es la asistencia. Entiendo que Roberto me dirá, bueno, es la función del Estado, lo tiene que hacer. La pregunta es, si lo dejo de empujar, ¿funciona el auto? Y si la respuesta no funciona solo, es que no está funcionando bien. Necesita asistencialismo. Y por eso creo que hay que rever ciertos puntos, perdón, pero no podía cometer. Te hago una última. Yo decía Scioli o Macri. ¿Cambia algo en términos de pesos o dólares, de cómo se puede posicionar un ahorrista a partir de diciembre? Digo, Scioli yo creo que no es el Scioli de lo que planteaba Feletti, digamos, ¿no? Me parece, porque hay un Scioli... Perdón, yo no hablo por el presidenciable. Claro, exactamente. Feletti yo habla... soy el presidente de la Comisión de Presupuesto hasta el 10 de Y tiene una diciembre. opinión fuerte propia respecto a la economía. Digo, no. Pero uno dice, bueno... No me pongan en un lugar incómodo. Lo que hoy planteaba Feletti era muy parecido a lo que es Kicillof, digamos, la idea de Kicillof puro. Algunos dicen, bueno, es lo que dice Scioli en público, pero no lo que dicen Bain y Blecher, sus economistas en privado. Del punto de vista de un ahorrista, ¿cambia algo? ¿Alguien que va a invertir en bonos, en acciones y demás, cambia algo? Cambia. ¿Scioli y Macri? A ver, no soy representante del mercado ni nada. Opinión plenamente personal y es mis ahorros finalmente. Yo estoy convencido que Argentina es un trade que vale la pena. Es una inversión que vale la pena, que en 2 años va a valer el doble de lo que vale hoy. Lo vengo diciendo hace bastante tiempo. Sos optimista a mediano plazo. Me conoces. Sí. El punto es en el medio. ¿Cuándo es el momento? Yo creo que la diferencia de candidato es el timing. Con alguno se va a hacer más rápido y con otro más lento. Y yo creo que es al revés de lo que dicen. El que te propone cambio no va a poder de golpe, y va por confianza, va a necesitar ser más gradual, y el que te dice no cambio es por su situación el que más rápido va a cambiar. Desde ese punto de vista difiero los timings, no el resultado final que para mí es positivo. Claudio, gracias. Carlos González Prieto, ¿por qué están al rojo vivo las paritarias en el agro? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, el gobierno, lo escuchamos todos ya desde hace días, no quería paritarias superiores al 27%. Los aceiteros hace poco se pusieron firmes, el gobierno decía que no, los aceiteros dicen por menos del 36 no me bajo, hubo mucha tensión en Rosario hasta que
terminaron negociando en el 36%. Si bien en el relato el gobierno dijo, les doy un 27% y es lo que homologó el Ministerio de Trabajo, en la realidad lo disfrazaron para que el aumento sea del 36%. ¿Qué generó esto? ¿Qué efectos tiene esto, Maxi? Por un lado, deja mal parado a los gremios más afines al oficialismo, ¿no? Los metalúrgicos, los porteros, en fin, que habían cerrado un 27%. Pero por el otro lado, está metiendo muchísima presión en el resto de los acuerdos que restan para lo que queda del año. Vos sabés que en el campo no hay paritarias libres, sino que hay una cosa bastante rara que se llama Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Sí. Allí están el Estado, con el Ministerio de Trabajo, de Economía y el Ministerio de Agricultura, las patronales, como dice el relato, las entidades del campo, las 4 entidades más CAMES, Cornide. Los empresarios. Los empresarios y por otro lado el Momo Venegas con la UATRE. Venían hasta ahora más o menos manejando incrementos del 27, 28%. Después de esto que pasó con los aceiteros, todo el mundo quiere más, así que la tensión volvió a repetirse ahora dentro del sector agropecuario. Pero lo más trágico, si se quiere, es lo que está pasando con las economías regionales, porque por un lado, los productores, los que dan trabajo, están destruidos, lo hablábamos hace algún tiempito en este programa, que no hay economía regional que sea rentable. Ahí si podemos mostrar la foto, vemos una protesta en el Alto Valle, no sé si está al aire, bueno. Lo cierto es que, por un lado, los productores no pueden pagar y por otro lado los trabajadores dicen, ¿a mí qué me importa? O sea, yo tengo que vivir y tengo que tener un salario está ahí en el 27%, acorde a la inflación. Así que allí es donde más tensiones hay, Maxi. Bueno, todo un desafío para lo que resta. El Alto Valle debe ser la de manzanas, ¿no? Porque el Alto Valle es productor de manzanas. Había una protesta divertida. Acá, gracias, Carlos. No. ¿Cómo viene el consumo del año que viene, Oliveto? Me parece ahí, Maxi, que va a haber que mirar mucho la política y algo que comentaba Dante, ¿no? Están todos los potenciales funcionarios de economía de cualquiera que fuera el presidente hablando de gradualismo. Creo que si algo le enseñó el kirchnerismo al presidente que viene es que para los argentinos el consumo es muy importante. Digamos, con lo cual yo no veo que vaya alguien, por más que sea quien sea el que asuma, de pronto a venir con un tijeretazo que diga, bueno, frenamos el consumo para bajar la inflación, a la clásica, lo que fue, no sé, la irrupción de Murphy en la economía en el 2001. Me parece que esta sociedad hay que entender que todavía tiene, a pesar de haber crecido 10 años, 48% de clase baja, y todavía tiene 27 puntos de brecha de ingreso entre el techo y la base de la pirámide social. Y por otro lado, ha aprendido en estos 12 años que el consumo ni siquiera es una posibilidad, lo ha tomado como un derecho. Y el propio gobierno lo plantea de ese modo. Entonces es una la inclusión social es a través del consumo. Claro, y la verificación de tu identidad y tu pertenencia a la clase media es a través del consumo. 50% de la gente es clase media, 80% cree serlo. Entonces, no es fácil enfriar para corregir la inflación, me parece que va a ser gradual y van a tratar de que el consumo vuelva a recuperar oxígeno, probablemente a través de inversiones, digamos, oxigenando la macro para poder darles oxígeno a la micro. ¿Tu escenario para el año que viene es crecimiento, baja de la inflación o no? Algunos dicen, no, mirá, porque si van a soltar el dólar, pues van a levantar el cepo, pero, digo, la inflación no va a estar mucho más abajo del 25%. Pero si vos tenés un buen programa para, digamos, monetario, fiscal y en línea con el tema cambiario, tendrías que tener una inflación a la baja para el segundo semestre. Yo creo tres cuestiones del año que viene. Es un año que desde el punto de vista de números quizás sea un poco magro. Inflación no tan baja, va a seguir estando en 2 dígitos, pero quizás mucho más baja que la de este año. Quizás el crecimiento no sea fuerte, pero vas a tener mejora de crecimiento en el segundo semestre y no tanto en el primero. Lo que es claro es que va a haber un cambio de confianza y de clima de negocios muy importante. Y eso de alguna manera, en la medida que las medidas se vayan poniendo en marcha, va a generar una movilidad que te va a permitir tener un tercer y cuarto trimestre de expansión para entrar a un 2017 mucho más fuerte. Gracias a todos. Felete, una última. Usted siempre dijo que había que controlar el comercio exterior, digamos que sería todo mucho más fácil si el Estado se metiera un poquito más en controlar los dólares del comercio exterior. Yo creo que todos los estados controlan la oferta de divisas, no solo este. Ahora, nos parece que si nosotros tenemos hoy un 25% de las exportaciones en manos de organizaciones cooperativas, como ACA, FACA y otras, me parece que sería más fácil dialogar, porque es lo que inclusive plantea China, que es nuestro principal comprador de productos primarios. Ellos tienen monopolios de compra estatal, con lo cual sería distinto y podríamos discutir de otro modo. Si hubiera una concentración mayor. No obligatorio. ¿Una junta de granos? No. Nosotros tenemos hoy actores en el mercado que son cooperativos.
con los que intervienen en la compra, acopio y demás. Inclusive en el tema peras y manzanas, cuando yo estaba en el ministerio me tocó verlo mucho. Hay una gran discusión quiénes son los que exportan. 63% de la pera se exporta. Digo, ahí hay una gran discusión. A mí me parece que la discusión sobre administrar comercio es necesaria. En un mundo difícil. Gracias a los tres por haber estado hoy, esta noche en Plan M. Gracias, colegas. Nos estamos retirando. Quédense en Canal 26. Ya llega De A Dónde Vengo, con Chiche Helblum. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana lunes a las 9 de la noche con Plan M. Chao, pásenla bien. Adrián Mercado presenta Expo Construir 2015, el principal encuentro de negocios de la construcción. El 2 y 3 de julio en el Hilton Hotel Puerto Madero. Invita División Residencias de Adrián Mercado. No hacemos la felicidad, pero la acercamos. Es bueno tenerte. Tecnistone, mesadas de cuarzo del más alto nivel, al costo de un buen granito. Coméntelo con su arquitecto o desarrollador. Tecnistone elabora baremes, mármoles y granitos. Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu 0 kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un Fiat, una ayuda. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/agro. Banco Galicia, siempre junto al campo. Bancor le ofrece adquisición de maquinaria agrícola, capital de trabajo para el sector tambero, compra de insumos agrícolas y tarjeta Bancor Agro.